El 24 de noviembre, después de una década de tensiones sobre su programa nuclear, Irán y el Grupo 5+1 llegaron a un acuerdo histórico. Poco después de que se conociese la noticia, las dos partes pasaron a la siguiente etapa, discutiendo lo que ambas partes estarían obligadas a llevar a cabo con el fin de mantener su parte del acuerdo. Casi todas las figuras políticas en Irán elogiaron el acuerdo nuclear y agradecieron al equipo de negociación por el acuerdo. Pero ¿cuán complaciente se espera que sea Irán y cómo esté dispuesto a ser? Es un tema controvertido. Los científicos iraníes han dedicado sus carreras a la obtención de la tecnología para enriquecer uranio al 20%. Occidente ha impuesto duras sanciones sobre la economía del país y científicos nucleares iraníes han sido asesinados hasta la fecha. Ahora, bajo el nuevo acuerdo, Irán suspenderá voluntariamente su enriquecimiento de uranio al 20% durante un periodo de 6 meses. Sin embargo, funcionarios y analistas políticos coinciden al señalar que esto solo debe ser temporal y que Irán debe salvaguardar su derecho a enriquecer uranio al 20%. Algunos personajes políticos critican al equipo negociador de Irán y el Acuerdo de Ginebra. Given the history of the United States in Iran, given the fact that they have had a coup d'etat in this country, the fact that they have supported dictators in this country, the fact that they have supported the enemies of this country for many decades, a lot of people actually are hesitant to believe a change of heart on the American side. Irán y el Grupo 5+1 llegaron a un acuerdo después de una década de tensiones por el programa nuclear iraní. Irán siempre ha declarado que su programa nuclear tiene como fin producir electricidad limpia y radioisótopos para la fabricación de productos farmacéuticos. A pesar de esto y del decreto religioso del líder de la República Islámica de Irán, prohibiendo este tipo de armas, Estados Unidos y varios países de la Unión Europea han impuesto varias rondas de sanciones contra Irán, insistiendo en que éste persigue construir armas nucleares. A pesar de toda la presión occidental, Irán ha trabajado fuertemente en programa nuclear con la esperanza de contribuir a la ciencia. Algunos observadores creen que fueron los mismos logros nucleares de Irán los que han alentado a los países occidentales a negociar con Irán. In 2003, Iran made an offer to the Bush administration that they would, in fact, do major things with respect to their program. They had 160 centrifuges. Nobody took that. Nothing has happened. Therefore, here we are in 2013. They have 19,000 centrifuges. So if the Bush administration had accepted Iran's offer at that time, two things would have happened. One, the suffering that Iranian people went through because of the increased sanctions would not have occurred. And secondly, Iran's nuclear program would not have been as advanced as it is today. Los analistas especializados en las relaciones entre Estados Unidos e Irán dicen que esta es la primera vez desde la victoria de la Revolución Islámica que el gobierno estadounidense ha aceptado negociar con Irán en un ambiente basado en el respeto mutuo y la igualdad. El gobierno de Estados Unidos ha implementado numerosas sanciones unilaterales contra Irán desde 1979, cuando Estados Unidos rompió sus relaciones diplomáticas con Irán. Antes de la tercera ronda de conversaciones nucleares en Ginebra, los legisladores de Estados Unidos dijeron que no esperaban que la legislación estadounidense impusiese nuevas sanciones a Irán a votación en el Senado antes de diciembre, después que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidiese al Congreso que interrumpiesen la ratificación de nuevas sanciones para dar a ambas partes la oportunidad de llegar a una solución diplomática. Algunos legisladores estadounidenses, como el senador Chuck Schumer, criticaron el acuerdo nuclear afirmando que el acuerdo no reduce suficientemente la capacidad nuclear de Irán y señalando que tienen la intención de promulgar nuevas sanciones contra Irán. Pero en base al acuerdo nuclear de Ginebra, se espera que el gobierno de los Estados Unidos se abstenga de imponer nuevas sanciones relacionadas con las tecnologías nucleares. If President Obama wants, he can keep Congress on board.
If Congress goes ahead with new sanctions, then it shows one of two things. Either President Obama is a weak president, and therefore he is not a negotiating partner. It's no use talking to him. If President Obama allows them to impose new sanctions, again, President Obama is not an appropriate negotiating partner because he's not sincere. Congresistas proisraelíes dicen que el acuerdo fue decepcionante, afirmando que no parece proporcional. Los grupos de presión proisraelíes esperan que los demócratas y los republicanos se unan y ratifiquen nuevas sanciones contra Irán. Así que, ¿qué dicen los legisladores iraníes sobre la proporcionalidad del acuerdo entre Irán y el Grupo 5+1? Existe un historial de desconfianza entre Irán y los Estados Unidos. Tras el acuerdo nuclear, los funcionarios iraníes dijeron que Teherán no va a cumplir con el acuerdo si Occidente no sostiene su parte del trato. با چشم باز و با حراست کامل از حقوق مردم این آمادگی رو داریم که اگر خدای نکرده به این نتیجه برسیم که طرف مقابل نمیخواد از این فرصتی که Desde 2002, Estados Unidos y los países de la Unión Europea han expresado su grave preocupación cuando se trata del programa nuclear de Irán. Occidente presionó a la Agencia de Energía Atómica para presentar informes sobre Irán al Consejo de Seguridad de la ONU el 4 de febrero de 2006, politizando totalmente el caso. Desde entonces, se fueron aprobando reiteradas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán. En 2012, la Unión Europea acordó congelar los activos del Banco Central de Irán, desconectando todos los bancos iraníes del SWIFT, el centro de las transacciones financieras electrónicas mundiales, e imponiendo un embargo al petróleo del país. En julio de 2013, el gobierno de Estados Unidos implementó sanciones también a los sectores automovilísticos, del transporte marítimo y de la construcción naval de Irán. Los líderes occidentales afirmaron que las sanciones son inteligentes y que frenan el programa nuclear de Irán sin afectar al pueblo iraní. Los analistas dicen que los logros nucleares de Irán demuestran que las sanciones occidentales no han logrado desbaratar el programa nuclear de Irán. De acuerdo con el plan de acción conjunto entre Irán y el Grupo 5+1, Irán llevaría a cabo las siguientes medidas de carácter voluntario. Del uranio existente enriquecido al 20%, mantendría la mitad de sus existencias de óxido al 20% para la fabricación de combustible para el reactor de investigación de Teherán y diluir el stock restante de 20% de UF6 a no más del 5%. Irán anuncia que no va a enriquecer uranio a más del 5% durante 6 meses. Los científicos iraníes han puesto mucho tiempo y esfuerzo en la adquisición de la tecnología para enriquecer uranio al 20%. Las figuras políticas creen que Irán no debe renunciar a su derecho a hacerlo. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif, cree que bajo el acuerdo del derecho de Irán, el enriquecimiento de uranio ha sido reconocido oficialmente. برنامه غنیسازی ادامه خواهد داشت. تولید اورانیوم غنی شده 5% در کشور به شکل گذشته ادامه پیدا میکنه. هیچ یک از مراکز غنیسازی ایران تعطیل نخواهد. Los países occidentales dicen que las sanciones tienen como meta hacer que Irán respete el derecho internacional. Hasta ahora han acusado a Irán de violar los regímenes de la Organización Internacional de la Energía Atómica, mientras ellos mismos han impuesto ronda tras ronda sanciones ilegales al gobierno y al pueblo iraní, violando así los derechos internacionales. Las sanciones no prohíben directamente la venta de medicamentos y suministros médicos a Irán, pero las sanciones occidentales sobre las instituciones financieras de Irán han puesto los precios por las nubes, dejando a muchas personas en necesidad de importaciones de medicamentos, preguntándose si pueden pagar el costo de su tratamiento. Una gran cantidad de las importaciones de medicamentos de Irán provienen de Europa y Norteamérica. Los países occidentales acusan a Irán de perseguir la posibilidad de fabricar bombas nucleares. Mientras tanto, Israel está llevando a cabo una política de opacidad cuando se trata de su arsenal nuclear y nunca se ha cuestionado acerca de esto.
Israel nunca ha permitido que la Organización Internacional de la Energía Atómica las inspeccione y se estima que posee 200 ojivas nucleares. Israel es el único régimen en Oriente Medio que posee arsenal nuclear. Los analistas políticos dicen que Occidente utiliza una política de doble rasero cuando se trata de Israel contra el resto del Oriente Medio. It is quite a glaring double standard that's been obvious for many years. I mean, the Israeli nuclear weapons. I mean, everybody knows they have nuclear weapons back to the days that were the... La economía nacional de Irán ha estado en crisis desde hace ya tiempo. Los preocupantes niveles de la estanflación están haciendo la vida muy difícil para el pueblo y el gobierno iraní. Debido a las sanciones lideradas por los Estados Unidos, PSA, Peugeot, Citroën ha tenido que cortar los lazos comerciales con Iran Khodro, el mayor fabricante de automóviles de Irán. Por otra parte, todas las empresas que trabajan con el petróleo, el gas y la petroquímica de Irán han tenido que escoger entre Washington y Teherán, ya que las sanciones incluyen un embargo a la compra del petróleo iraní. Además, a las aseguradoras europeas que controlan el 90% de los seguros marítimos en el mundo, les fue prohibido dar cualquier servicio a Irán. En su acuerdo con Irán, el E3, Unión Europea +3, tendrá voluntariamente que detener los esfuerzos para reducir las ventas de crudo de Irán, suspender las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea en las exportaciones de petroquímicos de Irán y todos los proveedores de servicios relacionados con el petróleo y en sus ventas de oro y metales preciosos y la industria automotriz de Irán y todas las entidades que prestan servicios relacionados con ellos. Permitir a las empresas extranjeras que vendan a Irán repuestos para su flota de aviación e instalarlos, y establecer un canal financiero para facilitar el comercio humanitario para las necesidades domésticas de Irán, utilizando los ingresos petroleros iraníes en el extranjero. Tras el acuerdo nuclear de Ginebra, las compañías petroleras y los fabricantes de automóviles de todo el mundo han mostrado su interés en el restablecimiento de los vínculos con los mercados lucrativos de Irán. La noche del sábado, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, habló desde la Casa Blanca pidiendo que el acuerdo nuclear sea un éxito para los Estados Unidos y sus aliados y que impida que Irán adquiera armas nucleares. También aseguró a Israel y a los aliados de los Estados Unidos en el Oriente Medio que Washington siempre apoyará a sus aliados. As we go forward, the resolve of the United States will remain firm, as will our commitments to our friends and allies, particularly Israel and our Gulf partners, who have good reason to be skeptical about Iran's intentions. Como resultado del acuerdo nuclear, miles de millones de dólares en ingresos petroleros bloqueados en Irán serán liberados y las sanciones serán levantadas gradualmente a cambio de que Teherán limite sus actividades nucleares. De acuerdo al viceministro iraní de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Abbas Araghchi, con la implementación del acuerdo, casi 15.000 millones de dólares de ingresos petroleros serán accesibles en un periodo de 6 meses. Ambas partes necesitan tiempo para aplicar las disposiciones del acuerdo. Irán y el Grupo 5+1 sostendrán reuniones para discutir los detalles del acuerdo nuclear, que será implementado a finales de diciembre de 2013 o principios de enero de 2014. De acuerdo con la Constitución de Irán, todos los contratos, tratados y acuerdos deben ser ratificados por el Parlamento de Irán. Preguntamos a los legisladores si el acuerdo reciente nuclear fue una excepción a esta regla. Según el acuerdo nuclear, Irán ratificará y aplicará el protocolo adicional que permite inspecciones más intrusivas en las instalaciones nucleares del país por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Al gobierno no se le permite poner en práctica el protocolo adicional sin la ratificación del Parlamento. Irán siempre ha dicho que está dispuesto a tomar medidas para construir la confianza.
Después de que el acuerdo fuese anunciado, el presidente Hassan Rouhani reunió a la prensa todo sonriente para saludar el acuerdo y dijo que el acuerdo nuclear anunciaba nuevos horizontes. و در این مذاکرات هم دنیا به این احساس رسید که تکریم ملت ایران پاسخ مثبت خواهد داد و تهدید نمیتواند کارساز باشد. نکته دوم این که En una carta, Rouhani felicitó también al líder de la República Islámica, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, por el histórico acuerdo entre Irán y los 6 países. También agradeció al líder su apoyo al equipo de negociación.